En este episodio quería continuar con esta serie que me interesa sobre el tema del fin de la historia y que habíamos hecho a la luz de discutir sobre todo la lectura de Kojève, pero ahora me gustaría también dedicar una serie de episodios a cómo Francis Fukuyama elabora este tipo de argumentación. Y la razón no es principalmente porque crea que Fukuyama, siguiendo a Kojève, sea un lector muy profundo de Hegel o muy riguroso, que son críticas comunes que se han hecho. Yo creo que no lo es y vamos a ver en qué sentido esto es así, sino por la influencia que esto tuvo en los noventas, desde fines de los ochentas y a inicios de los noventas, y porque al margen de si esto se considera un tipo de filosofía de la historia riguroso válida, o un tipo de teoría social o de ciencia social con pretensión empírica válida, al final también ha tenido un impacto como un tipo de discurso público o ideológico, si queremos decirlo, pero no quiero decir ideológico en un sentido peyorativo, sino como algo que enmarca una manera de ver las cosas que creo que incluso si uno no es consciente de seguir a Fukuyama, esto ha tenido un impacto en cómo pensamos el mundo contemporáneo. Entonces, en ese sentido es que me gusta discutir estas ideas porque siento que todavía operan como un marco conceptual, como una versión ligeramente, o no más que ligeramente sofisticada y articulada de ciertos comunes, de ciertos sentidos comunes que incluso hoy se encuentran vigentes a la hora de pensar la historia y la situación actual. Entonces, creo que conecta bien con estos intereses de la filosofía de la historia, la teoría de las relaciones internacionales, captar la época en pensamiento y sobre todo por esta idea sobre si la historia habría o no llegado a su fin y eso qué podría significar. Entonces, digamos, solamente hay que tener en el trasfondo los episodios anteriores dedicados a discutir las principales ideas de Kojève, y más bien luego con esto podemos tomar como punto de partida qué es lo que hace Fukuyama. Y Fukuyama tiene dos lecturas de esto. Y hoy día vamos a dedicarnos a la primera, que fue la primera influyente, que luego dio lugar a la segunda. La primera tiene que ver con un artículo que publicó en 1989 y la segunda con el libro de 1992, ¿no? Entonces hay 3 años de diferencia y una elaboración más sofisticada y profunda del argumento y diferente, podríamos decir. Pero en este caso hoy solo me voy a concentrar en la del artículo que, digamos, lo llevó a la fama antes de, digamos, desarrollar más las visiones. Por eso el argumento acá es un poco más esquemático, pero aún así es interesante por cómo pone, digamos, empieza a poner las piezas para pensar esta idea del fin de la historia. Entonces, básicamente en este contexto que podemos asumir por 1989, en el contexto donde hay estas transiciones en la Unión Soviética, donde se empieza a ver el fin de la Guerra Fría, la idea para él es cómo diagnosticar un proceso más amplio, histórico, ¿no? Y no simplemente quedarnos en la coyuntura. Y él recuerda algo que es bien común a gente que discute o ve el siglo XX, y es decir, que acá lo que hemos visto es una disputa entre el liberalismo, el fascismo y el comunismo, ¿no? Estas grandes batallas ideológicas, sobre todo durante las primeras, las dos guerras mundiales, pero que el resultado, luego de ahora el fin de la Guerra Fría, es el progresivo ascenso, triunfo y victoria de la democracia liberal capitalista occidental. Entonces, Fukuyama lee esto como un triunfo de Occidente. Y en el hecho principal de que no existen alternativas viables como rivales actuales en 1989 al liberalismo occidental económico y político, ¿no? Entonces, lo que él avisora con esto, luego de esta victoria, es que lo que tendríamos sería una creciente globalización y expansión, probablemente de estas instituciones políticas y económicas, pero a nivel cultural también de una especie de cultura occidental de consumo de la mano con esta globalización o expansión del capitalismo y del mercado, digamos, ¿no? Entonces, esto para él no sería meramente el fin de la Guerra Fría, como que simplemente pasamos de un sistema bipolar, para usar las jergas del realismo estructural, a un sistema unipolar, sino que pasamos efectivamente a lo que podría ser el fin de la historia, entendido como algo así como el fin de la evolución ideológica de la humanidad, que sería justamente la democracia liberal capitalista occidental, y como lo que queda a partir de ahí es una progresiva
no necesariamente rápida, universalización y expansión de estas formas sociales, políticas y económicas como una especie de forma final para gobernar al ser humano, digamos. Entonces, hay un punto acá que es importante. Sé que todo esto suena grandilocuente porque lo es, pero Fukuyama no está diciendo que el fin de la historia significa que no van a pasar más cosas, que a veces esto es como se podría leer más superficialmente, que el fin de la historia es que ya no pasan más cosas y luego pasan cosas importantes que los historiadores consideran importantes, entonces pasa más historia. Él está utilizando historia en un sentido más restrictivo. Entonces, él no quiere decir que no vayan a haber más guerras, conflictos o cosas. Lo que quiere decir es de que lo que no va a haber es un tipo de lucha, si se quiere, relevante en el campo de las ideas. Es decir, eso es lo que ya no va a haber para él. Eso es lo que se habría acabado cerca de 1989, digamos, ¿no? Cuando elabora este artículo. Entonces, porque no hay estas otras alternativas. Y que lo que faltaría luego es que esto vaya realizándose, completándose, expandiéndose en el mundo material, en el mundo social, en el resto del mundo. Y que esa podría ser una tendencia más a largo plazo, ¿no? No quiere decir que si en 1989 él se pregunta, porque el título es una pregunta, si ya estamos en el fin de la historia, la idea es que esta tendencia igual podría tomar mucho tiempo para ir expandiéndose y realizándose, ¿no? Ahora, para pensar esta dinámica, Fukuyama apela a su lectura de Hegel. Es decir, cuando él quiere decir todo esto que les acabo de decir, lo que él quiere hacer es decir, yo no estoy simplemente inventándome esto, yo creo que este argumento que estoy elaborando es hegeliano o se inspira en Hegel en un sentido relevante, digamos, ¿no? Porque lo que a él le gusta de Hegel en un primer sentido es cómo Hegel piensa una filosofía de la historia, donde hay un tipo de progreso humano en ciertas figuras de la conciencia, que es esta expresión de la fenomenología del espíritu, pero también para él en formas de organización social, ¿no? Entonces, pero hay otro punto central y lo quiero mencionar porque se pasa rápido y que va a ser muy importante para el argumento extendido del libro, y es de que él también le atribuye a Hegel curiosamente, no digo que esto no está en Hegel, pero cuando uno lee Hegel no se siente tan como algo tan central o medular, y es de que también le atribuye esta lógica de transformación y dominio de la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, es interesante porque esta línea de argumentación va a ser muy importante en el libro y acá también la enfatiza. Entonces, con Hegel, para él tenemos un elemento donde los seres humanos van transformando y dominando la naturaleza con ciencia y tecnología. Recordemos que este aspecto, mediado por el trabajo, también es algo que para Koyev es importante y finalmente para Fukuyama su lectura de Hegel viene a través de Koyev. Entonces, y el otro componente es esta filosofía de la historia de progreso en figuras de la conciencia y formas de organización social que tiene un fin en la medida en que triunfa, ¿no? Realiza ese tipo de principios que hacen más justicia a la naturaleza humana, aunque eso es algo que se va a desarrollar más en el libro. Entonces, acá, como dije, Koyev es el intérprete de Hegel relevante, según Fukuyama, para pensar esto. Entonces, esto es algo que ya hemos discutido antes y tiene que ver con su influyente lectura de la fenomenología del espíritu en la primera mitad del siglo XX, donde la historia habría terminado en 1806, se supone cuando Napoleón derrota a Prusia en la batalla de Jena, ¿no? Y entonces esto significaría, para resumir, al margen de cómo Koyev lo frasea, la victoria de los ideales de la Revolución Francesa, entendidos acá más esquemáticamente como un Estado que incorpora los principios de la libertad y de la igualdad. Entonces, esto habría sido el fin de la historia para Koyev, según Fukuyama, porque los principios, libertad, igualdad o las maneras de organizar la economía y la política se habrían mantenido en lo esencial y el resto habrían sido más temas de realización y de detalle o de hacerlo concreto, ¿no? Porque recordemos que es luego de 1806 que empieza a haber todo este proceso de abolir digamos, el mercado de esclavos y luego más adelante de abolir la esclavitud en varios países o de expandir derechos. Entonces, Fukuyama y Koyev no niegan esto, pero lo ven como una especie de expansión, aplicación, universalización de estos principios, pero no de una transformación de los principios. Eso es algo que podríamos discutir o discutirles,
pero ellos en eso se siente, digamos, eso es parte de los supuestos de este tipo de argumento que están elaborando, digamos, ¿no? Y además a Fukuyama le gusta también esta parte biográfica de Koyev, que creo que hemos mencionado antes, donde para Fukuyama hay algo también de este tipo de saber o de autoconciencia, de saber que la filosofía llegó a su fin, que Hegel llegó a este tipo de sabiduría, que los principios ya estaban puestos, que había esta realización. Y esto, digamos, se condice con cómo Koyev habría terminado siendo un burócrata de la naciente, bueno, en este caso no era la Unión Europea, pero era, digamos, la Europa que estaba empezando a generar el mercado común y las instituciones, y entonces un poco como Koyev, según Fukuyama, habría transicionado de esta parte puramente intelectual a entender que la historia había terminado, entonces él era una especie de trabajador del mundo posthistórico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, continuando con esto o en consistencia con esto que veníamos diciendo, biográfico de Koyev, como estas anécdotas, la idea para Fukuyama es que el siglo XX, con esto empecé, también sería parte de este proceso de expansión y universalización de dichos principios inspirados de la Revolución Francesa y, digamos, esa sería la narrativa principal de esta historia universal hegeliana, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo hace hegeliano? Digamos, ¿no? Claro, primero se irá Koyev y Koyev se supone que es hegeliano a su manera, entonces por ahí, pero Fukuyama quiere tomar elementos bastante simples, digamos, de una lectura de Hegel para formular este tipo de marco teórico para leer la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él le gusta decir o toma esta idea de que Hegel interpreta la historia como movida por contradicciones. Entonces, Fukuyama nunca elabora mucho qué son las contradicciones o cómo funcionan, pero quiere enfatizar esto porque él está en una polémica directa e indirecta acá con la lectura marxista. Entonces, justamente él trata de decir, esto que el marxismo dice, la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, ¿no? Como hay esta historia materialista marcada por contradicciones, Hegel es un poco el que inventa una historia movida por contradicciones, pero no se enfoca en esta parte puramente materialista, sino que se enfoca en las ideas, ¿no? Entonces, Fukuyama piensa que la historia hegeliana, lo distintivo es que es una especie de historia de la contradicción entre las ideas, pero las ideas no son entendidas acá de manera monádica, ¿no? Hegel no habla en estos términos, pero creo que lo que Fukuyama quiere decir acá es de que em, las ideas son como concepciones del mundo, es decir, él no está pensando en ideas de una manera monádica o individual, sino creo que él está pensando como en grandes relatos, grandes concepciones del mundo que pueden ser medio religiosas, culturales, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con una manera de leer la fenomenología, porque la fenomenología también en tanto figuras de la conciencia, hay momentos donde uno puede interpretar esto como estructuras fundamentales de ciertas formas de vida históricas. Entonces, yo creo que por esta influencia de Kojev y de su lectura de la fenomenología, Fukuyama tiene esta noción de la contradicción entre ideas, que suena como para un especialista en Hegel, como una cosa claramente falsa, rara, dolorosa de escuchar, y por eso creo que la manera caritativa por la cual creo que puede tener un poco de sentido heurístico es entender la historia como una especie de contradicción o de pugna entre ciertas concepciones del mundo y cómo esto va teniendo una direccionalidad o progreso. Ahora, lo interesante es que como Fukuyama viene de las ciencias sociales, entonces, no digamos de la ciencia política y también ha tenido un rol un poco más práctico en las políticas públicas, eh, lo importante acá es de que él se está oponiendo también desde la ciencia social y esto me parece importante porque es 1989 se está oponiendo al marxismo, pero también a otras explicaciones de derecha o que no sean marxistas, que sean puramente materialistas, economicistas o de elección racional o utilitarias. Entonces, no es solamente el marxismo, pero cuando él quiere enfatizar la contradicción entre las ideas como estas concepciones del mundo o estas grandes concepciones ideológicas o culturales, él quiere enfatizar cómo ese rol de las ideas nos hacen ver el mundo de cierta forma y dar sentido a lo que hacemos y entonces eso es importante para explicar por qué hacemos lo que hacemos y no buscar algo más profundo, un substrato
como las fuerzas productivas o la economía o la utilidad o la elección racional como la única teoría, digamos, materialista real. Entonces, por ejemplo, en el caso de las relaciones internacionales, él acá podría, y pone como ejemplo, y me parece bueno para que no se sienta que es solamente una crítica al marxismo, sino también al argumentos puramente materialistas. Él critica un libro que era bien influyente en esta época, es 1989, de Paul Kennedy, que podría traducirse como el auge y caída de las grandes potencias. Este libro creo que es del 86 o del 87. Y entonces, el punto está en que Paul Kennedy hace una narrativa que va de 1500 y con una predicción hasta el año 2000, pero lo importante es de que si lo tomamos hasta 1986, es un libro que trata de narrar en el contexto más occidental el surgimiento y caída de las grandes potencias, pero la lógica detrás, y estoy simplificando un montón, es un libro importante, es que es un argumento más economicista y por eso Fukuyama se agarra de esto, es decir, de que básicamente Fukuyama destaca de que la clave para entender el auge y caída de las potencias para Kennedy tiene que ver con cómo se extienden materialmente más allá de donde pueden, ¿no? Entonces hay una lógica donde tienen una especie de expansión, si queremos, imperial o hegemónica, que va más allá de sus capacidades y esto termina pasándoles factura en última instancia. Entonces, Fukuyama no critica que eso pueda pasar, pero lo que él quiere decir es de que la explicación para él no es puramente materialista porque las razones por las cuales estos agentes se expanden no son las mismas a lo largo de la historia y las ideas son importantes para definir el interés nacional, que llamaríamos desde una teoría del Estado, o los ideales de por qué obtener hegemonía o por qué obtener imperio. Y Fukuyama no piensa que esta ideología o esta visión del mundo o esta concepción o esta cultura es una cosa secundaria o irrelevante que enmascara las verdaderas razones materiales. Entonces eso me parece bien importante. No porque él esté inventando la importancia de las ideas, en ciencias sociales esto tiene una larga historia, en la teoría sociológica, pero creo que en las relaciones internacionales sí, porque si pensamos el contexto de la disciplina, el constructivismo como tal no existe. Entonces no quiero decir que hasta este momento los internacionalistas no pensaban que las ideas no importaban, pero sí había un mayor sesgo en explicaciones más materialistas, especialmente de Waltz en adelante, ¿no? Entonces siento que, digamos, dentro de los textos más seminales del constructivismo, quizá el texto de Onuf estaba por ser publicado o había sido publicado. Este artículo de Wen del 87 sobre el problema agente-estructura había sido publicado. Pero todas estas grandes contribuciones de lo que significa el constructivismo y la importancia de las ideas en las relaciones internacionales es algo que recién se va a desarrollar en los 90. Entonces, hasta cierto punto creo que me gusta cómo Fukuyama en este artículo desarrolla muchas de estas intuiciones, pero apelando a una lectura particular de Hegel. Y esto es algo que me simpatiza no por su lectura de Hegel en lo esencial, sino por algo más amplio, y es que yo también siempre he sentido, poco espontáneamente, viniendo de la filosofía, luego estudiar teoría política y relaciones internacionales, de que Hegel es uno de estos autores canónicos, filosóficos clásicos, que puede ser uno de los autores seminales de lo que luego se ha venido a llamar constructivismo. No estoy diciendo de que el constructivismo es una consecuencia de Hegel, pero que cuando el realismo político, por ejemplo, apela a Tucídides, a Maquiavelo, a Hobbes, y el liberalismo puede apelar a Adam Smith o a Kant, cuando, a pesar de que entiendo que estas generalizaciones o estas tradiciones tienen algo de artificialidad, que idealizan a sus autores, que pueden ser un poquito más presentistas, pero igual constituyen como pequeños ejemplos o hitos para poder construir una narrativa de dónde vienen sus ideas. Constructivismo siento que lo toma más de teoría sociológica, que está bien porque es correcto, pero filosóficamente un poco antes siento que Hegel, como esta especie de proto teórico social seminal, es o podría ser uno de los clásicos del constructivismo definitivamente, y creo que Fukuyama acá muestra bastante estas posibilidades, ¿no? Ahora, fuera de esta digresión, es claro para Fukuyama que esto no es solamente una cuestión de ideas que explican mejor que lo material, porque también Fukuyama es consciente que hay algo de lo material que es ineludible, es decir, que la abundancia, y podríamos decir antes el poder militar, de las economías liberales occidentales y su cultura de consumo tienen un tipo de efecto material o de poder importante.
Entonces, ¿cómo articular esta relación entre las ideas y lo material en esta especie de argumento esquemático de inspiración hegeliana en un sentido básico? A mí me parece que Fukuyama parece sostener más o menos este argumento de inspiración hegeliana, que hay unas ideas que hacen posible la política y la economía liberal, que no son específicas, pero hay como una concepción del mundo a la base importante. Y esta concepción va a ganar estabilidad y potencial expansión con su éxito material, con la abundancia de la economía de libre mercado. Más o menos por ahí va. Entonces las ideas posibilitan el desarrollo material y el desarrollo o el éxito material es el que luego sirve como garante o de refuerzo para que estas ideas se mantengan y que ganen su legitimidad, digamos, ¿no? Y su estabilidad. Ahora, la pregunta de rigor, y el texto es una pregunta, es si estamos en el fin de la historia. Y pregunto, estamos no ahorita en el 2026, sino en 1989, pero luego la idea sería saltar hacia el presente y ver esto qué significa más adelante cuando desarrollemos más estas ideas en los siguientes episodios. Pero la idea, como dije antes al comienzo, cuando pensamos el siglo XX, es de que las alternativas, el fascismo y el comunismo, han sido derrotadas militarmente y luego económica e ideológicamente. Entonces, esto es importante y es este segundo punto que podemos discutir o no si esto es cierto históricamente, pero para Fukuyama o gente que podría seguir estas ideas, ese tendría que ser el resultado, ¿no? Que no existen otras alternativas y que por más que uno se considere de ultraderecha o de izquierda, más cercano al fascismo, más cercano al comunismo, el punto está en que estas ideas para Fukuyama ya han sido derrotadas en el campo de batalla, pero también en el campo ideológico y finalmente en el campo económico. Y que no son opiniones populares, genuinamente populares hoy. Porque él sí reconoce, siempre van a haber intelectuales que tengan ideas no marginales en sus sociedades, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, siempre van a haber académicos o intelectuales de izquierda y eso está bien, para él no es ningún problema, pero no son ideas populares, ese es el punto. Entonces, él pone, por ejemplo, el ejemplo en el 89 de cómo en Asia ha habido una liberalización progresiva y especialmente en lo económico, eso es cierto que eso ha sido la prioridad más que lo político, pero que el caso de China es central, ¿no? Porque él está pensando en China cuando hay esta transición a como Deng Xiaoping empieza con este tipo de reformas, ¿no? Y él toma esto como una liberalización económica o con cómo China empieza a adoptar una especie de integración o inserción capitalista. Y también quiere destacar que la Unión Soviética o ex Unión Soviética, en el contexto de Gorbachev y la perestroika, también está tratando justamente de integrarse o de reformularse, ¿no? Entonces, esto finalmente para él implica que las ideas oriundas, digamos, de China o de la Unión Soviética ya no son las centrales. Es decir, Fukuyama quiere enfatizar que son en ambos casos políticas liberales las que ganan primacía o políticas occidentales liberales y que las ideologías que ellos tenían, el marxismo-leninismo o el maoísmo, han pasado a un segundo plano. Es cierto que sus líderes en ciertos contextos retóricos o mediáticos o políticos van a decir de que estamos haciendo algo como Mao pensó o estamos siendo comunistas o esto es lo que de verdad quería Lenin. O sea, siempre van a haber una manera de justificar cómo lo que están haciendo no es incompatible con las ideologías que han tenido antes, pero para Fukuyama eso no es real, es decir, que lo que están haciendo es tratar de tener una maniobra político-retórica, pero que en la práctica lo que está primando son este tipo de ideas económicas y políticas occidentales, y que eso muestra su victoria y su superioridad, digamos, intelectual y material también. Entonces, el fin de la historia, con este proceso, cuando entendemos que las ideas van capitulando, que van perdiendo frente a este triunfo occidental, este fin de la historia no significa, como dije primero, que no que pasen más cosas, pero además tampoco significa que todas las sociedades o que todos los estados en el mundo se van a volver mágicamente, rápidamente o necesariamente en poco tiempo democracias liberales exitosas y perfectas. El argumento no es ese y Fukuyama es claro con que esto no significa. Lo que sí significa, por eso digo que es un argumento como más de tipo ideacional o intelectual, es de que el fin de la historia, por eso digo en este sentido intelectual o ideacional, para Fukuyama significa que no hay o no va a haber otra alternativa ideológica
con pretensiones genuinas de representar formas superiores de sociedad que pueda tener apoyo popular como antes. Como que eso es lo que ha terminado. Y como es una pregunta abierta en el texto, lo que él termina diciendo es, ok, el comunismo y el fascismo ya no lo son, pero en 1989, ¿cuáles serían las posibilidades contemporáneas? Y son dos que incluso hoy, y esto lo veremos mucho después, pueden todavía tentar este tipo de historia o de ser actor histórico, que son el nacionalismo y la religión, ¿no? Solamente que el nacionalismo ya no debe pensarse en relación al nazismo, pero hay gradaciones de nacionalismo, ¿no? En todos los estados-nación. Entonces, digamos, el nacionalismo podría en algún momento ser una alternativa más fuerte al liberalismo económico y político, podría ser lo mismo con la religión, ¿no? Entonces, la narrativa con la religión según Fukuyama, tiene que ver con el fundamentalismo religioso. Si esto tiene sentido que pueda presentarse como una reacción al vacío o nihilismo de las sociedades liberales de consumo, pero digamos, en el caso occidental no parece que esto pueda primar de una manera más teocrática por la propia historia cristiana de Europa. Ese es el argumento de Fukuyama, más o menos, y por eso él piensa de que la única alternativa cultural sería en el contexto islámico si es que se opone un tipo de teocracia islámica, como que esa podría ser una formación política potencial, pero la razón por la cual no se considera seriamente para Fukuyama es porque tiene pocas chances, muy pocas chances de expandirse, especialmente en sociedades no musulmanas. Y esto es bien importante. El argumento de Fukuyama juega mucho con el potencial de universalización y de expansión. Es decir, si esta figura, al margen de si es cierto o no, pero imaginemos que es cierto, si esta figura de la teocracia musulmana funciona en un país, en dos o tres, pero porque son musulmanes, porque se politizan de cierta forma, por sus historias y funcionan ahí, pero no se puede expandir más allá porque en América Latina no hay muchos musulmanes y no hay mucha gente que va a ser persuadida de volverse musulmana. Entonces no hay este potencial de universalización, así como el capitalismo o el liberalismo. Eso es un poco lo que Fukuyama rechaza y por eso es que piensa que no es una alternativa viable. Ser una alternativa viable, una especie de rival histórico para que la historia continúe, tiene que tener ese potencial universalista, que él pensaba justamente que lo tenía el comunismo y el fascismo o el nazismo. Ahora, con el caso del nacionalismo hay algo similar, solamente que, digamos, no similar con la teocracia, sino de que similar con las otras ideologías de que es algo mucho más universalizado, es decir, todos los estados tienen gente que ha sido influenciada por el nacionalismo, que se puede considerar una nación y que quiere un tipo de autodeterminación nacional. Entonces, él acepta esto, pero piensa que a diferencia del nazismo, el nacionalismo que está generalizado en el sistema estatal internacional es mucho más moderado y que está más vinculado a buscar la independencia y la autodeterminación. Entonces, claro, pueden haber luchas de independencia, luchas de autodeterminación, luchas de liberación y puede haber violencia étnica o violencia nacional de minorías y de mayorías. El argumento admite eso, pero digamos, lo que se universaliza es este principio de que las comunidades que comparten una cierta nacionalidad puedan tener una independencia. Entonces, no piensa que es de que uno va a imponer su nacionalidad a los demás, así como uno pensaría de que el comunismo debe expandirse en el mundo, u otra ideología universalista. Es decir, por eso es que interpreta el nacionalismo diferente y con este tipo de calificación, ¿no? Finalmente, porque para él pueden haber grupos nacionales que tienen su autodeterminación, su identidad cultural, pero esto para Fukuyama, y podemos discutirlo, pero él en 1989 piensa de que este tipo de nacionalismo que es más benigno y que es más de independencia, es bastante compatible con el liberalismo político y económico, porque la propia nación puede tener un gobierno liberal, democrático, y también puede tener una economía de mercado más o menos abierta y medio que todo debería funcionar en teoría suficientemente bien, ¿no? Ahora, con el caso de las relaciones internacionales, es decir, si preguntamos cuál es la implicancia de este fin de la historia de inspiración hegeliana o de Kojev para las relaciones internacionales,
Fukuyama acá piensa de que el tercer mundo, lo que se llamaba durante la Guerra Fría el tercer mundo, va a seguir en la historia, ¿no? Que pueden haber todavía estos conflictos, sobre todo étnicos, nacionales, con algunas de estas ideas económicas o políticos. Pero acá, así como dije antes de que Fukuyama se opone a explicaciones puramente materialistas, en relaciones internacionales también se opone a una visión puramente de realismo político. Porque el realismo político va a decir, cuando acá el fin de la Guerra Fría no debería cambiar nada. Y hay un artículo bien famoso de Mearsheimer de 1992 sobre esto que siempre es citado para ser criticado. Pero el punto está en que los realistas dirían de que no, de que una vez que acabe esta cosa, de este sistema bipolar de la Guerra Fría, igual los estados van a volver a competir por el poder, porque lo que a los estados les interesa es la seguridad, el sistema es anárquico, una serie de cosas que en otro contexto podemos explicar con más detalles. Y Fukuyama no va a negar el poder o el interés nacional, pero él va a rechazar esta trivialización de las ideas y la ideología. Es decir, que el comunismo deje de ser una fuerza importante en las grandes potencias y en el mundo a nivel transnacional no es trivial, es bien importante históricamente. Finalmente, porque para él, además, los estados definen su interés nacional sobre la base de ideas. Y recordemos, quise dejar bien en claro que esto es en 1989, es antes del desarrollo del constructivismo como esta especie de paradigma de investigación de las relaciones internacionales con muy buena reputación que surge en los 90 sobre la importancia de las ideas, de las normas, de las identidades. Antes de todo eso, Fukuyama está enfatizando algo de esto a su manera, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, no estoy insinuando que Fukuyama sea precursor del constructivismo, pero estoy diciendo que cuando en la disciplina de las relaciones internacionales no había esto, él se apoya en Hegel y en Koyev para criticar el materialismo. Y eso creo que me parece interesante. Entonces, él piensa de que luego del fin de la Guerra Fría no es que las cosas van a volver al siglo XIX, sino que es más probable que haya una creciente expansión de estas ideas de democracia liberal, de capitalismo, de economía de libre mercado, y que así como los europeos luego de la guerra, de la Segunda Guerra empezaron a construir su mercado común, él piensa que luego del fin de la Guerra Fría irá expandiéndose un tipo de mercado común, o lo que luego nosotros, si queremos darle algo de validación, llamamos durante los 90 globalización, pero él piensa que va a haber un tipo de expansión económica en ese sentido de universalización. Aún así, a la hora de pensar el sistema internacional, él sí piensa que todavía puede haber una diferencia entre lo que podríamos llamar el mundo histórico y el mundo posthistórico. Entonces, el mundo posthistórico va a tener que ver principalmente con las grandes potencias o el mundo occidental, donde ellos ya tendrían más o menos consolidada la democracia liberal, el capitalismo y cómo hay una esfera de capitalismo que se está expandiendo, sobre todo en los países asiáticos, con un potencial para que el liberalismo político también se expanda, pero van a haber muchas zonas donde todavía va a primar el nacionalismo y la religión como estas alternativas posibles y donde seguramente va a haber terrorismo, y esto también puede pasar en el centro, no solo en la periferia de este mundo histórico con esta división entre historia y posthistoria. Entonces, donde exista terrorismo, guerras civiles, violencia étnica, nacionalista, que de hecho sucedió en los noventas, pero no, y en esto Fukuyama, digamos, trata de ser un poco más tajante, pero no como una guerra entre las grandes potencias, que es lo que vimos antes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? O la Guerra Fría, ¿no? Si lo contamos como una guerra, claramente. Entonces, él piensa que esta gran guerra abierta entre grandes potencias no es algo que va a tener lugar en el contexto posthistórico y eso sí sería una diferencia para él en el sistema internacional. Entonces, también Fukuyama piensa que con esta lógica hegeliana o a lo Kojev, también las relaciones internacionales y la teorización del orden internacional, de las relaciones internacionales, sería algo que cambiarían del realismo, tendría que verse como severamente limitado para entender el cambio entre pasar de la historia a la posthistoria, digamos. Ahora, hay una cosa interesante y extraña sobre cómo luego el artículo termina, para ya ir cerrando, y es de que Fukuyama termina el último párrafo y parece un añadido que no se sigue mucho de lo anterior, pero trata de señalar de que quizá para mucha gente el fin de la historia podría ser triste, porque tiene que ver con esta parte un poco nihilista o vacía, es decir, donde las ideas ya
ya prevalecieron y entonces pasamos a otra cosa. Es decir, ya no hay este momento de lucha por el reconocimiento, de sacrificio, de dar la vida por las ideas que dan sentido, que vale la pena, ¿no? Como esta especie, si uno piensa el siglo XX como toda la gente que luchó por estas ideologías, él trata de ser empático, no decir que todos eran unas víctimas y que les habían lavado el cerebro. Él está tratando de ser empático y mostrar que en ese contexto histórico la gente creía en algo, que había un sentido, que había una lucha, que había un interés importante de que algo de verdad está en juego y que una vez que triunfa este sistema posthistórico de capitalismo y expansión de la democracia liberal, donde ya no hay mayor rivalidad ideológica, vamos a pasar a una cosa donde lo que va a primar va a ser un mero cálculo económico, solución de problemas técnicos, ambientales, atender sobre todo problemas de consumo, y donde para él, siguiendo a Kojève, digo para él Fukuyama siguiendo a Kojève, tampoco van a haber desarrollos importantes en el arte y la filosofía, porque esto ya habría sido culminado con Hegel, principalmente, curiosamente. Es un poco extraño si uno piensa el desarrollo de la historia de la filosofía posterior a Hegel, pero en fin. Eh, y digamos, lo que quedaría por parte de los seres humanos en el mundo posthistórico es algo así como cuidar un museo humano de la historia, es decir, que entendamos la historia previa y cómo llegamos al mundo posthistórico, pero que luego ya no es que inventamos nuevas ideas o nuevas concepciones del mundo porque ya llegamos a lo último de alguna forma, y que esto genera un tipo, como dije, de tristeza, de vacío y de nostalgia sobre cuando la historia todavía estaba en marcha. Y entonces Fukuyama termina diciendo que esto podría generar un tipo de aburrimiento en los vencedores, ¿no? Los vencedores de la historia, los que generan el mundo posthistórico, y que quizá este aburrimiento en el mundo ponga en marcha de nuevo la historia, ¿no? Entonces, es un fin retórico interesante o divertido, pero es un poco extraño porque no se sigue mucho del argumento, entonces no sé muy bien de ahí cómo es que va a abordar esta parte. Pero en todo caso lo que quiere decir es de que el mundo posthistórico para él, escribiendo desde 1989, no suena necesariamente como una utopía mágica donde todo es maravilloso, sino donde lo principal ha sido resuelto, pero eso no quiere decir que hay algo en nuestra naturaleza humana que anhele como que la tarea todavía se está realizando y que quizá ese tipo de vacío sea complicado y que motivaría a gente a querer todavía realizar algo históricamente. Pero lo extraño es de que eso es imposible. Entonces, ¿qué significaría poner en marcha de nuevo la historia, ¿no? En todo caso, este artículo fue extremadamente influyente, especialmente en círculos un poco más conservadores, porque recordemos que Fukuyama viene, digamos, este tipo de intervención teórica se da en un contexto influenciado por perdón, por Hegel, desde la lectura de Kojève, pero también a la luz de Kojève es importante por este debate que tiene con Leo Strauss y también con los straussianos, que también les interesa Kojève. Entonces, hay mucho de los borradores previos de esto que han sido presentados con este tipo de audiencia. Y por eso en el contexto de la teoría política me parece que es más en el contexto más de conversación straussiana, vinculado a Leo Strauss, la historia del pensamiento político, Kojève, y también por el hecho de que son principalmente estadounidenses, sobre cómo piensan la política estadounidense o el rol de los Estados Unidos en la historia y en el presente, por cómo estas ideas del fin de la historia le suscitan mayor interés y mayor relevancia intelectual, ¿no? Es decir, mientras que para otra gente quizá más marxista o de colonial esto sería cualquier cosa, no sería muy importante tomarlo en serio y sobre todo a la distancia, hubo una audiencia que tomó muy en serio estas ideas. Yo no voy a entrar en esa recepción, sino que más bien voy a terminar aquí. Y más bien en los siguientes episodios voy a abordar el libro mismo sobre dónde Fukuyama va a expandir y va a transformar la lógica de este argumento para darle mayor profundidad y desarrollo.